lo que es la pastoral universitaria. Ah, perfecto, me avisó que empezamos a grabar. Eh, Empezá de nuevo, sí. Perfecto, bueno, mi nombre es Julián, estoy coordinando la pastoral universitaria junto con otros chicos. Y bueno, surgía la idea de en tiempos tan desafiantes, tan turbulentos, tan dinámicos, de proponer espacios para juntarnos a charlar y reflexionar sobre distintas temáticas. Por eso le acercamos la propuesta a Rita, que se interesó, para más que nada juntarnos a charlar. Hoy no nos permite el virus y la pandemia hacerlo presencialmente, pero bueno, la virtualidad tiene sus ventajas y la idea era, bueno, dialogar sobre distintos temas. Esto va a ser, tenemos la idea de que sea un ciclo de charlas a lo largo del año, donde podamos ir reflexionando sobre distintos temas, se convoquen profesores, autoridades, estudiantes. La idea es que sea algo muy abierto, donde podamos juntarnos todos, pensar juntos y acompañarnos y encontrarnos en tiempos bueno, que es necesario que nos encontremos. Y más aún en el marco de la universidad. Dicho esto y hablando un poco del contexto en el cual enmarcamos la charla, presentar a Rita. No sé si Facu querías hacer la presentación. Sí, bueno, para los que no la conozcan, a la doctora Gajate, que seguramente somos pocos porque siempre se suma a los encuentros pastorales, universitarios y demás, se recibió de abogada, procuradora y escribana en la Universidad Nacional de La Plata. Es especialista en integración latinoamericana y cursó la correspondiente maestría y especialización en docente universitaria. Posee matrícula de mediadora, ejerce como tal y cursó el doctorado en ciencias jurídicas. Cursó el programa de la ONU sobre desarrollo de capacidades, fue vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, miembro del Consejo Permanente de Decanos y subdirectora del Instituto de Integración Latinoamericana. Desde 2018 se desempeñó como vicedecana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UCAL y ahora, bueno, es la rectora también de la Universidad Católica de La Plata. Bueno, muchísimas gracias, Facundo. Para mí es un gusto estar aquí. Eh, yo en realidad celebro que la pastoral universitaria eh, siga haciendo, o sea, una usina de encuentros, de que nos alimente, y creo que es un espacio fundamental para todos los estudiantes, también los profesores. Vez pasada teníamos una reunión de pastoral, estuvimos como Monseñor Subvirgen, con el conjunto de las universidades católicas y esta comisión del episcopado, y decíamos que la pastoral universitaria no solo tiene como destinatarios a los estudiantes, sino también a los profesores. La pastoral universitaria atiende a toda la realidad universitaria, así que agradezco muy especialmente a los profesores que hoy se sumaron, que para mí ha sido una sorpresa que quieran hacerlo, y también, bueno, agradecer a todos los estudiantes que se han sumado de nuestra Universidad Católica y de otras universidades. Así que, bueno, bienvenidos todos. Y allí los chicos pensaron en este título tan sugerente, que en realidad está tomado de una expresión de Monseñor Víctor Fernández, que hace muy poquitito, cuando nos tomó juramento, el 11 de marzo, de alguna manera nos introdujo en la universidad como lugar de encuentro, y tuvo esta frase, ¿no?, tan fuerte: el mundo se cae a pedazos y nosotros en la universidad estamos buscando encontrarnos. Entonces, bueno, quería reflexionar un poquito sobre estas dos ideas, ¿no? Que hoy nos impactan tan fuertemente, eh, y ponerlas en común, no como una palabra dicha, sino simplemente, bueno, charlar juntos sobre esto, y cómo podemos hacer para que la universidad cada vez más sea un espacio de encuentro, y podamos compartir inquietudes, podamos ser muy creativos en este encuentro, y generar un poco de esperanza para este mundo que, como bien dijo Monseñor, y lo estamos observando, se cae a pedazos, ¿no? ¿Y qué significa para nosotros católicos que este mundo tenga esta problemática tan fuerte hoy día, y hacia dónde vamos, ¿no? Un poquito sumar un poco de reflexión profunda sobre nuestro rol personal
y el rol de la universidad. Así que bueno, la universidad se plantea en este momento, ¿no?, de tanta individualidad, podríamos decir, como un lugar de encuentro, ¿no? En sus orígenes la idea de la universidad significa universal y uno, ¿no? Dos conceptos que parecen contradictorios. Lo universal, lo plural, lo macro y uno, ¿no? Uno en la diversidad, en realidad es universidad. ¿Y por qué? Porque la universidad es este lugar donde se lleva a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje, pero no solo eso, son donde los que estamos involucrados investigamos, buscamos el conocimiento, tratamos de encontrarnos con la verdad y tratamos de encontrarnos con los conocimientos que van a estructurar nuestra vida adulta, y aún cuando somos adultos y volvemos a la universidad a estudiar, buscamos en ese conocimiento un camino de vida también. ¿Por qué buscamos el conocimiento? No solamente para saber, sino, como dice el eslogan de nuestra universidad también, para saber y hacer, ¿no? Ese conocimiento que nos impulse a hacer, que nos impulsa a reflexionar con más argumentos, que nos invita a buscar digamos, los porqué de las problemáticas, que nos invita a conocer las razones últimas de lo que nos está pasando en los diferentes sectores de la ciencia, ¿no? En la universidad nos reunimos docentes, estudiantes, investigadores, personal administrativo, aquellos que buscan servicios de la universidad, que buscan consejo. En este mundo plural y donde todo vale y nada vale, paradójicamente, la palabra de la universidad todavía es requerida. Los políticos buscan, ¿y qué dice la universidad sobre esto? La sociedad dice, bueno, si ve abajo que la universidad valida determinada cosa, entonces puede ser. Todavía la universidad guarda algún resto de credibilidad social, ¿no? Cuando muchas instituciones, por eso este mundo que se cae a pedazos no solamente es por la pandemia, pero cuando muchas instituciones pierden credibilidad, todavía la universidad, a lo mejor por su vocación a la pluralidad, por su vocación de búsqueda de la verdad, todavía tiene alguna autoridad moral para decir, ¿no? Para decir, para hacer, y yo diría para validar. Cualquiera de nosotros podría estudiar lo que estamos estudiando en la universidad solos, frente a un libro, sin embargo, o ser autodidactas, digamos, formar grupos de estudio, pero sin embargo buscamos la universidad porque buscamos el título, y el título ¿qué es? Una validación de estos saberes y prácticas que la universidad nos ofrece y que certifica, ¿no? Alguna vez no sé si se pusieron a pensar qué significa que la universidad certifique saberes y prácticas, que nos habilita. Es una enorme responsabilidad para los que estamos de este lado del mostrador. Y para los que están del otro lado del mostrador, también es la búsqueda de un lugar donde me referencie, donde me valide, ¿no? En muchísimos ámbitos profesionales y académicos, a veces cuando nos presentamos decimos, soy abogada, recién lo hizo Facundo, egresada de, ¿no? Como que la casa de estudios donde estuve también me valida, también tiene un valor de credibilidad en el medio en el que me manejo. Hace unos años, y para sorpresa de muchos, una vez una búsqueda laboral planteaba para abogados, ¿no? Abogados egresados de tal casa de estudio, abstenerse, terrible para esa casa de estudios, por suerte no era ninguna de las nuestras, de las que están en la foto, así que lo podemos decir sin que otro se ofenda. Pero digamos, la universidad como lugar de validación, eso es lo que quiero buscar dentro del lenguaje simbólico. La universidad entonces como generación de conocimiento y lugar de validación. Entonces desde ese punto de vista, la universidad tiene hoy un rol importantísimo que, digamos, tenemos que concientizar, porque en este marco general de descrédito, de pandemia, de dificultades económicas y de todo tipo, nosotros aquí estamos reunidos
hoy se usa la palabra colectivo, ¿no? Somos un colectivo universitario. Y tenemos el enorme privilegio de estar pudiendo enseñar y aprender en estas situaciones tan críticas mundiales. Estamos enseñando y aprendiendo en un contexto muy desesperanzador, ¿no? Pero lo estamos haciendo. Entonces, ese encuentro es un encuentro de esperanza, también podríamos decir, aunque parezca contradictorio, ¿no? Yo no necesito, digamos, hacer demasiado hincapié en esta primera expresión de Monseñor en el mundo que se cae a pedazos, pero simplemente compartir con ustedes unos últimos datos sobre el tema del coronavirus, ¿no? Datos del mundo. Fíjense, la cifra total de casos confirmados, 149.937.907, es una barbaridad. Nuestro país tiene 41 millones de habitantes. Piensen en cuántas veces, 4 por 3, 12, digamos, 3 veces el total de nuestro país y un poco más de afectados del coronavirus. Total de fallecidos, 3.156.263. Es una cifra impresionante. Los nuevos casos en las últimas 24 horas, 905.327 en el mundo, ¿no? Y pacientes recuperados, 87.123.820. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud, levantados por la Universidad Johns Hopkins, y son de hoy, ¿no? Para ver en Argentina, ¿no? El total de casos confirmados, 2 millones, estamos rozando los 3 millones, 954.943, total de fallecidos, 63.508, es una cifra terrible. Solo para dar algunas cifras de comparación, en la guerra de Malvinas murieron 650 argentinos y 255 ingleses, o sea, murieron en total 905 soldados. Piensen en el total de fallecidos, 905 contra 26.053 casos y 63.508 fallecidos. En la dictadura cívico-militar se pensó que alrededor de 22.000 personas fallecieron. Y el coronavirus en Argentina solamente ya se llevó 63.508, o sea, no sé si dimensionamos. De la guerra de Malvinas seguimos hablando, nos sigue doliendo, todos los 10 de junio, bueno, los 2 de abril, lloramos un poquito por la pérdida de estos compatriotas, y eran 905 en total, 650 argentinos, ¿no? Yo digo, esto, no sé si dimensionamos esta cuestión subjetiva de rozar la muerte todo el tiempo, ¿no? Yo esta semana perdí 2 amigos muy queridos, un profesor de la casa, otra que fue José Bombelli, otra profesora de actuación en la educación media, Cookie González, murieron de coronavirus, personas rondando los 60 años, ¿no? Personas, la verdad, destacadas, con mucho compromiso, ¿no? Bueno, y cada uno tiene sus historias, ¿no es cierto? Y todos estamos sufriendo un poco, mucho, bueno, esta pandemia devastadora y que no, digamos, ya a esta altura, el año pasado pensábamos que podíamos estar un poco más liberados y sin embargo, fíjense lo que ha recrudecido, ¿no? El mundo se cae a pedazos, literal, no necesitamos ahondar sobre eso y lo que significa, no sé, no solamente la pérdida del ser querido, sino a lo mejor la pérdida del sostén de la familia, ¿no? La enfermedad de los seres que más queremos, y aquellos que están superando la enfermedad, que ahora estamos conociendo estudios científicos que nos dicen que aquellos que se recuperan del coronavirus en los próximos 6 meses tienen posibilidades muy serias de contraer otras enfermedades y bueno, porcentajes altos, ¿no? Cercanos a la mortalidad. Realmente tenemos que comprender que estos son tiempos apocalípticos, ¿no? Y estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Por eso, no en vano, el Papa Francisco el año pasado, en estos textos hermosos que nos ofreció de la vida después de la pandemia, la locución de Semana Santa, de Pascua y otros más,
nos presenta algunas propuestas súper importantes. Yo creo que no podemos dejar pasar esto que se nos está invitando, ¿no? Allí nos dice, nuestra civilización necesita bajar un cambio, repensarse, regenerarse. Ustedes son constructores indispensables de ese cambio impostergable. A mí estas palabras me pegan muy fuerte, ¿no? Me hacen pensar qué nivel de conciencia tengo sobre esto que nos dice el Papa. Ustedes son constructores de un cambio impostergable. Y no sé si hemos reflexionado lo suficiente sobre qué cambio necesitamos. Se habla mucho del cambio ecológico, del hábitat, ¿no es cierto? Bueno, de producir más limpiamente, de ser más respetuosos de la casa común, de la cultura del cuidado de la casa común. Pero yo me pregunto también si reflexionamos lo suficiente acerca de los cambios interiores, de los cambios de actitud, ¿no? Si podemos seguir viviendo en el mundo del sálvese quien pueda, del mundo individual, ¿qué nos está planteando esta pandemia a esos niveles, ¿no? A nuestros niveles comunitarios, a nuestros niveles de solidaridad, ¿no? También ahí dicen como una nueva llama en la locución que hizo en la Semana Santa del año pasado, que lo que está pasando nos sacuda por dentro y que todos se reconozcan parte de una única familia y se sostengan mutuamente, ¿no? Yo me preguntaría, ¿cuánto me sacude esto? De verdad, ¿cuánto me sacude? ¿Cuánto tiempo dedico a pensar cómo voy a vivir yo en esta pandemia? ¿Cuánto tiempo pienso en cómo están viviendo los otros? ¿Qué le está pasando a los que están cerca mío, ¿no? Encima, el aislamiento provoca justamente replegarnos sobre nosotros mismos, una mayor mirada, digamos, al ombligo de cada uno, porque salimos menos, porque estamos más tiempo en casa, porque, bueno, la convivencia a veces se pone un poco difícil, ¿no? Y pensamos que es lo peor que nos puede pasar. Ay, Dios mío, tengo que convivir con esta familia que tiene estos problemas, que tienen estos talentos o no talentos y que tienen estos humores. Y nos cuesta, y a veces pensamos que es lo peor del mundo lo que nos está pasando. A veces, ¿cuánto nos dejamos sacudir, ¿no? Esto me pregunto, ¿cuánto? ¿Estamos realmente pensando en el otro y en lo que le está pasando al otro? Esto realmente creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Por eso el Papa habla mucho del vacío de sentido que tiene la humanidad hoy. Un vacío de sentido que digamos, hace que hayamos perdido el sentido de muchas cosas de las que hacemos, los católicos y los no católicos, ¿no? Y como que esta reflexión de la pandemia nos debería llevar a la búsqueda de los sentidos, ¿no? ¿Y qué sería la búsqueda de los sentidos? Digamos, el recuperar el porqué y el para qué de nuestra propia vida, ¿no? Nada más ni nada menos que eso. O sea, si tenemos el don de la vida, todavía lo estamos ejerciendo, lo estamos celebrando en esta tarde, sería bueno preguntarnos, bueno, ¿por qué Dios me regaló un día más? ¿Por qué si tantos otros estamos despidiendo, a mí todavía insiste con que me quede por estos lares, ¿no? ¿Qué querrá Dios de mí mañana? ¿No? Una pregunta interesante es cuando me levanto con ganas de seguir durmiendo y con, bueno, ahora que está más fresquito, ¿no? Y que no tenemos muchas ganas a veces de hacer muchas cosas, habría que preguntarse, ¿para qué me levanto esta mañana? ¿Por qué Dios me regaló este día? ¿Para qué me levanto? ¿No? Y uno enseguida uno empieza a pensar, bueno, realmente Dios tiene un proyecto conmigo. Y porfía en ese proyecto. Entonces, y me regala un día más. Bueno, este día tiene que justificar mi existencia, ¿no? Este día más debería justificar mi existencia por aquí. Por eso, en este contexto, ¿no? Me interesa también provocar esta pregunta. Si yo todos los días voy a la universidad, ¿cuál es ese sentido? ¿Por qué todos los días la abrimos? Insistimos. ¿Por qué todos los días abro el Zoom y tomo una nueva clase? O abro el Meet o lo que sea. ¿Cuál es el sentido? ¿No? El año pasado el Papa inauguró la Universidad del Sentido. Ya nomás a mí eso me rompió la cabeza. ¿Qué es la Universidad del Sentido? Bueno, una experiencia que está haciendo Escolas Ocurrente,
pero le puso este título, La Universidad del Sentido, y él decía el sentido de la universidad. ¿Cuál es el sentido de la universidad hoy? Y él dice, es escuchar, crear cultura, celebrar. Me encantó porque enseguida uno piensa enseñar y aprender, ¿no? La universidad, enseñar. No pienso en escuchar. Y él dice escuchar primero. ¿Escuchar qué? ¿No? Escuchar, yo creo, la voz del tiempo, lo que nos está pasando, poder encontrar las explicaciones científicas a lo que nos está pasando en las ciencias duras y en las ciencias humanas, ¿no? Escuchar para poder entender, para poder clarificar, para analizar, para entrar en los problemas. Escuchar. Crear cultura significa revincular. La cultura es eso, es la relación nuestra del hombre con las cosas, con el mundo de lo creado, decía Puebla, ¿no? La cultura es esta interrelación creativa que hacemos los humanos con todo lo que hacemos, ¿no? Y celebrar me encantó. Yo digo, celebrar en este contexto, qué loco. Sí, celebrar la vida, celebrar las oportunidades, las posibilidades, las luces de nuestras mentes, lo que vamos descubriendo, celebrar lo que avanzamos juntos, ¿no? Y ahí dice nuevamente Francisco, en esta alocución de la Universidad del Sentido, bueno, armonizando el lenguaje del pensamiento con los sentimientos y las acciones. Es lo que continuamente les dije en otros encuentros, ¿no? El lenguaje de la cabeza, del corazón, de las manos, sincronizados. Cabeza, corazón y manos creciendo armónicamente, ¿no? Sor María Ludovica tenía esta Platense por adopción, porque era italiana, tenía esta expresión, ¿no? Las manos al trabajo y el corazón a Dios. Y hay otras expresiones de santos muy, muy cercanas a esta. Corazón, cabeza y manos. Hoy se habla mucho en la pedagogía universitaria de que la pedagogía universitaria se ha dedicado por siglos a educar la cabeza, el análisis, lo racional, todo lo que tiene que ver con el conocimiento, y hemos sido impartidores de datos, ¿no? Y hoy se habla mucho de que la educación es mucho más que conocer datos, ¿no? Esto significa la educación armónica de la persona, educar el afecto al mismo nivel que educamos la cabeza, y ni hablar de educar la voluntad al mismo nivel, ¿no? Los tres componentes importantísimos de nuestra personalidad. Este es también un desafío para la universidad. Yo no sé si todos los profesores universitarios somos conscientes de que no tenemos que ser informadores de datos, sino educar en la armonía de las personas. Es enorme esto. O sea, para los que estudian ahí, lo veo a Juliana, bueno, a la profe de psicopedagogía, digo, es todo, para los que no venimos de esa rama, todo eso es una revolución. Tenemos que aprenderla, aprender el lenguaje de la enseñanza, de la afectividad. ¿Para qué? Para que podamos dominar los humores, para que podamos ser personas más hábiles para vivir en comunidad, en sociedad, ¿no? Para ganar calidad de vida también, y hacerle ganar calidad de vida a otros. Ayer veía, bueno, en realidad se dio una conversación entre médicos, y uno le decía al otro, bueno, que era como muy científico y digamos, tomaba los casos muy objetivamente, pero no entablaba relación con los pacientes. Entonces otro le decía, dice, vos tendrías que haber sido forense. Si no querías relacionarte con las personas, tendrías que haber sido forense. Y me pareció fantástica la imagen, ¿no? ¿Cuántos de nosotros somos forenses de nuestra profesión, ¿no? Y nos legitimamos desde la objetivación que hacemos de los casos, digo, ¿no? O de lo que nos toca en la mano. Y justamente estamos trabajando con personas, ¿no? En el mundo profesional. Pero bueno, todo eso tenemos que educarlo en la universidad. Por eso la universidad es lugar de transformación, ¿no? Y el Papa, otra vez, a mí la palabra del Papa me parece tan justa y tan perturbadora, ¿no? Porque dice, ¿no será que esto que está pasando nos dice algo a las 1865 universidades católicas que hay en el mundo?
A mí me impresionó la cifra, ¿no? No tenía tan claro. 1865 católicas. Hay muchísimas más a la N, universidades, bueno, nacionales, privadas, no confesionales, pero bueno, por lo menos a mí en este momento esa cifra me pega fuerte. Eh, y él mismo dice de sí mismo, así como hablamos de una iglesia en salida, ¿no sería válido pensar en una universidad en salida? ¿Acaso profesores con olor a oveja? ¿No? Impresionantes. Digo, bueno, uno piensa esto que él le habló a los pastores, que le habló a los sacerdotes, ¿no? Bueno, a nosotros, los profesores, profesores con olor a estudiantes, ¿no? ¿Cómo es nuestro vínculo con los estudiantes? En este tiempo y siempre, pero básicamente en este tiempo, ¿no? No debería ser icónica esta verdad ontológica, dice él, ¿no? La estructura y misión de la universidad en esta perspectiva, ¿no? Como verdad ontológica, o sea, como razón de ser estamos hablando, razón de ser de la universidad en este encuentro que esperamos que sea virtuoso. Por eso yo acá no voy a ser original, porque a mí me parece que cuando una persona tiene una luz y dice algo bueno, los demás no tenemos que descubrir el café con leche si ya está descubierto, ¿no? Me encantó algunas expresiones de nuestro obispo ese día, el 11 de marzo, que dice, la universidad tiene que ser un lugar de encuentro, y habló de 5 tipos de encuentro. Yo los quiero volver a traer, porque me pareció maravilloso lo que dijo, el encuentro con la verdad, ¿no? La búsqueda de la verdad, la búsqueda del conocimiento, de las razones últimas, la verdad como rectora de mi vida, ¿no? Entendiendo la verdad como una sintonía de comprensión entre lo que la realidad o los fenómenos son y lo que yo puedo comprender. Después él habla el encuentro entre fe y cultura, o sea, habló de encontrar la fe en la universidad, ¿no? A veces parecería contradictorio, ¿no? Uno dice, bueno, yo me hice ateo en la universidad. Yo escuché a varios amigos míos que se hicieron ateos en la universidad. ¿Por qué? Porque llegaron a descubrir razones científicas de un montón de cuestiones y descreyeron de Dios, ¿no? Y no vieron a Dios como el Padre creador detrás de todas esas realidades. Y en realidad lo que deberíamos, por eso nosotros tenemos que enseñar un Dios que es un Padre creador, que ama a sus criaturas, que nos ama a nosotros, y que todo ese mundo maravilloso del conocimiento hasta es un regalo de Él para que comprendamos mejor su omnipotencia creadora, ¿no? Después también el encuentro con la sociedad de este lugar concreto de la tierra, o sea, la universidad mostrándome el lugar en donde fui plantado, ¿no? Como decía Pironio, el lugar donde debo florecer. O sea, qué importante conocer, o que las universidades estemos arraigadas al lugar donde estamos. O sea, no solamente el conocimiento universal, sino qué pasa en mi ciudad, qué pasa con el planeamiento de mi ciudad, con los fenómenos de mi ciudad, qué necesidades tiene mi ciudad. Yo me voy a recibir como profesional en esta ciudad. Bueno, habrá algunos del interior que volverán a la suya, ¿no? Bueno, qué importante conocer la realidad de dónde venís, en qué podés mejorar esa realidad el día que vuelvas, ¿no? Por eso él llegaba a este punto y decía, bueno, el encuentro con Dios de una forma abstracta, no, con Dios en los compañeros que tengo, con Dios en los profesores que tengo, en las personas con las cuales me vinculo en la universidad. Y finalmente el encuentro con el otro, ¿no? Esto que tanto añoramos. Yo estos días estuve leyendo para esta charla un trabajo de Milagros López Carretero, que es una profesora española de la Universidad de Málaga, y es lingüista, me encanta porque trae expresiones muy lindas. Dice, en realidad en esta pandemia la palabra circula, no nos hemos privado de la palabra. La palabra circula en las redes, circula en los métodos que la tecnología nos ofrece. Ahora, la palabra implica encuentro. Que la palabra circule me lleva al encuentro con el otro, ¿no? Yo creo que con el Zoom hemos aprendido a escuchar un poquito mejor, por lo menos a no encimarnos, porque tenemos que esperar que el otro termine para poder hablar, para que no se encime y que se empaste la comunicación. Ahora, esa escucha que hago, ¿es una escucha pensando en lo que voy a decir, o es una escucha de verdad? O sea, dejándome transformar por lo que el otro me propone, ¿no?
Esta profesora dice, la universidad son muchos mundos. Es el mundo institucional, es el mundo del aula, es el mundo de los pasillos, es el mundo del bar, ¿no? Me encantó, tan humano. El mundo del aula es el que más conocemos y es el que, bueno, estamos conociendo un aula distinta. Nos está faltando el mundo de los pasillos tan importantes, donde esperamos las clases, donde nos hacemos amigos, donde conocimos a nuestros novios, ¿no? Nos está faltando el pasillo donde pasamos el tiempo y compartíamos mates de una clase a otra, o nos está faltando el bar, ni les digo el dueño del bar cómo extraña que no haya bar, ¿no? Pero nos está faltando ese lugar de encuentro, ¿no? Entonces decía esta profesora tan lúcidamente, bueno, ¿cómo recreamos nuestros encuentros humanos en esta realidad en la universidad? ¿Qué espacios de encuentro, de diálogo real estamos generando para comprender mejor qué nos pasa, para pensar en el otro y para ver lo que le pasa al otro, ¿no? Para acompañarnos, ¿no? ¿Cómo sería ese encuentro deseable? Y ella decía, bueno, hay que pensarlo, no está del todo pensado, ni pedagógicamente, o sea, los que trabajan en educación a distancia sí van, por supuesto, más adelante que nosotros, que los que veníamos de a pie y nos metimos en la educación a distancia un poco obligados. Pero digamos, este espacio que crearon los chicos de la pastoral, es muy lúcido, es un espacio donde tendríamos que usarlo mejor, no sé, con mejor posibilidad de encuentro, y por eso voy a tratar de hablar menos y que podamos conversar entre todos un ratito hoy, ¿no? Por eso también algunas ideas que yo me permito proponer. Digamos, hoy se habla mucho de la sociedad del conocimiento y de la globalización, ¿no? Que de alguna manera por vía de la tecnología impusieron la democratización de la información. O sea, hoy la información está al alcance de todos, está con un Google, ¿no? Está en un clic, la información la tenés, querés saber esto que dije al principio de la cantidad qué sé yo, de infectados y todo eso, no necesitaban escucharme a mí para saberlo. Ponés infectados COVID y sale al toque más rápido de lo que yo estoy diciendo, cómo lo podemos hacer. O sea, la información está, la cultura del dato abierto, se habla muchísimo de esto, de dejar de lado las encriptaciones, que todos accedamos a esa información como un valor democrático de la sociedad actual. Y se habla mucho de la convergencia tecnológica, ¿no? Esto de la tecnología para todos, al alcance de todos. Ahora, todo eso es genial, es buenísimo, lo tenemos al alcance, pero no necesariamente eso es conocimiento. O sea, el desafío hoy para la universidad es cómo vinculamos esas informaciones y generamos conocimiento que dé respuesta, que nos vuelva a generar sentidos. Por eso ese cúmulo de información quizás tampoco ni siquiera sea ciencia. A mí me enseñaron que la ciencia, en una definición muy clásica, es investigar, es tener un método y un objeto propio, ¿no? Y ese método te interrelaciona esa cantidad de conocimientos que tenemos dispersos. Bueno, tenemos que hacer ciencia hoy con la información. La información que tenemos no es necesariamente ciencia. La ciencia es reflexión, la ciencia es creación de ese conocimiento, ¿no? Bien, esto es importante para los investigadores, para los académicos, para que nos metamos en ese mundo de la generación del conocimiento, o sea, las vinculaciones. Hoy hablamos de la sinapsis, de los links, en el lenguaje actual las conexiones son link. Bueno, linkeemos esos conocimientos, ¿no? Para poder llegar a conclusiones que nos sirvan. Por eso es importantísimo, digamos, concientizar esa responsabilidad social que nos ha sido dada en la creación del conocimiento. Si nosotros en la universidad no creamos conocimiento, no lo va a crear nadie. Lo que se va a crear afuera es información. Ahora, la creación del conocimiento es dominio de las universidades. Por eso, y no es solamente responsabilidad del profesor, es responsabilidad de todos los que recibimos y de nuestras operaciones cognitivas, digamos, ¿no? ¿Cuánto de conocimiento estamos creando? ¿Con cuánto de repetición nos conformamos? Yo a veces me pregunto esto es pregunta de los chicos cuando uno está por tomar un examen. Profe, ¿vas a tomar lo que dice el manual de y vean, ¿qué vas a preguntar? O sea,
si yo te digo qué voy a preguntar, ¿para qué vale el examen, no? Porque si yo en realidad no quiero que me respondas lo que dice el libro o lo que yo estratifiqué como una respuesta correcta. Si estamos en esa, estamos solamente reciclando información, ¿no? Y cuando el otro día escuchaba a uno de mis hijos decir algo muy gracioso, no, este profesor te pregunta para pensar, ¿no? Como que era desconcertante. Este profesor te pregunta para pensar. Y yo decía, ¿y eso es bueno o es malo? ¿No? Ay, no sé, me dice, no sé qué estudiar. Yo estudié todo. Y entonces cuando pensás, tenés más elementos para... No, pero eso me hizo mucha gracia. Este profesor me pregunta para pensar. La pregunta es, ¿cuántos profesores preguntamos para pensar? Porque también a veces somos muy egoístas y preguntamos para corregir más fácil. Preguntamos si estandarizo la respuesta, es mucho más fácil y más objetivo corregir. Entonces, la pregunta es, ¿preguntamos para pensar, para generar conocimiento universal y personal? ¿No? Esto de que cuando aprendemos, cuando mordemos los conocimientos, ¿cuánto posibilito yo en mis clases que los chicos, con los estudiantes, muerdan el conocimiento, lo digieran, lo mastiquen, lo rompan y lo sinteticen, ¿no? Bueno, esto yo creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer. Y no solamente los profesores, los estudiantes, sino también las instituciones, ¿no? Las públicas, las privadas, el gobierno, la ciudadanía en general, todos estamos involucrados en el proceso educativo. Digamos, una de las cosas que nos trajo la pandemia también, que yo sé que es muy difícil, ¿no? Pero los papás que reasumieron en la primaria o en la secundaria la educación de sus hijos, en el sentido de tener que acompañar los procesos informáticos y que están cansados y que dicen no es mi rol, el rol de la educación es la escuela, es la universidad, que tengo yo que hacer con esto, que estoy tan ocupado con el trabajo, ¿no? Y digo, bueno, nosotros tenemos que involucrarnos en esto, todos, yo con la educación de mis hijos, de mis amigos, digamos, más que decir esto es problema tuyo, se sálvese quien pueda, ¿no? Decir, bueno, no, este no es problema mío, este es problema del maestro, este es problema de, no sé, del director. No, bueno, no me bajó la clase, no, entonces hoy no tenemos la clase. Digo, bueno, ¿cómo es importante involucrarse en este proceso todos desde cada uno de nuestros roles, ¿no? Y bueno, yo quería terminar con estos desafíos del Papa Francisco en el Pacto Educativo Global, que me parece que tenemos que también que asumirlos en las instituciones, y que es importante que todos, cada cual en su nivel y en su realidad, se los pregunten, ¿no? Por un lado, la valentía de colocar a la persona en el centro. La persona es lo importante, esto que decíamos hoy, educamos personas, ¿no? Somos estudiantes como personas también. Bueno, en esto de la mecanización de la enseñanza y el aprendizaje, los profesores tenemos mucha responsabilidad y los estudiantes también, porque a veces estamos en el rol cómodo, apago la cámara, apago el micrófono y dejo que el profesor hable 2 horas, y a veces ni me desconecto. Los profesores nos damos cuenta porque vamos cerrando la reunión y te van quedando G7, Galaxy, no sé cuánto, que siguió conectado y nunca se enteró que la clase terminó, ¿no? Yo digo, ¿cuánto nos involucramos como estudiantes? ¿Somos capaces de hacer preguntas incisivas a los profesores? ¿Soy valiente para preguntar algo que no entiendo o que me gustaría hablar distinto? ¿No? Yo digo, a veces es una doble responsabilidad. A veces los profesores quieren salir del debate y, digamos, hablamos a la caja vacía del Galaxy 7 negro, que no sé qué hay del otro lado, y esperás la respuesta. Y cuando no tenés la respuesta, le das, seguís igual, tendrás las 2 horas, te vas a tomarte un cafecito. Digo, bueno, esto es la valentía de colocar a la persona en el centro. O sea, ¿qué cuestionamientos nos genera? ¿Qué procesos se están generando en mis estudiantes, en la universidad en general? A mí me preocupa muchísimo esto, cuánto consideramos la persona en todas sus dimensiones. Por eso el segundo desafío es más sugerente todavía, ¿no? Invertir las mejores energías con creatividad y responsabilidad, ¿no? A veces las instituciones educativas nos mareamos y nos
ahogamos en los problemas. Ah, esto es un problema, esto no se puede, esto es imposible, no, listo. Y no pensamos cómo renovarnos, a quién le podemos preguntar que sepa más, que nos dé una orientación, ¿no? La creatividad también es responsabilidad. O sea, algunos son más creativos que otros, esto es talento, pero si yo no pongo el talento en juego, en comunidad y converso, las soluciones no van a bajar así por generación espontánea, ¿no? Por eso qué importante poner en juego la creatividad con la responsabilidad. Y después esto de la valentía de formar personas disponibles, que se pongan al servicio de la comunidad. Bueno, este es el fin último, ¿no? El para qué estudiamos, el para qué somos profesores de carreras, es para mi propio progreso personal, mi ascenso en la escala social, quiero ganar dinero, ¿no? Y todo esto a veces, obviamente que no lo vamos a explicitar, si yo hago una encuesta nadie va a decir que estudia tal profesor para ganar dinero, y no está mal que ganemos dinero, o sea, es fundamental para sostenernos, pero ¿cuánto de ese leitmotiv es lo que me sigue motivando, digamos, ¿no? Y cuánto de poner al servicio este capital enorme que es el capital que aprendí al servicio de otros, ¿no? Yo creo que eso tenemos que pensarlo muy mucho y pensar en esto de las profesiones servicio, del aprendizaje servicio, de cómo aprendimos también haciendo servicios para los otros, ¿no? A veces el otro día estaba con unos profesores de la Facultad de Ingeniería y me encantó porque dijeron, bueno, tenemos que pensar en estas prácticas que sean, digamos, resuelvan problemas. Díganos ustedes qué problemas hay en este tema, y yo le planteo a los practicantes para que piensen cómo lo podemos resolver. Pareció maravilloso. Pensemos en nuestras prácticas como servicio, ¿no? ¿Cuánto podemos hacer con lo que sabemos y estamos aprendiendo, ¿no? Y no le huyamos a esa especie de voluntariado que se da con la práctica. Nosotros, los estudiantes católicos, tendríamos que ser los primeros de estar ahí queriendo practicar en un consultorio jurídico gratuito, en un, no sé, en un barrio haciendo tratamientos odontológicos, no sé, y etcétera, y tantas ofertas o cuestiones de práctica podemos tener ahí. Por eso, bueno, para ir cerrando, ¿no? La educación es un diálogo permanente, que parte del profesor al estudiante y que debe volver del estudiante al docente. O sea, los profesores nos agotamos, ustedes nos renuevan. Si ustedes no nos mueven, nos vamos a envejecer más rápido. Lo más importante es que ustedes nos desafíen y que sea una tarea conjunta, ¿no? Que los profes los desafiamos a ustedes y ustedes a nosotros también. Un profesor me decía, dice, a veces termino la clase y me encantaría ser como Platón, salir y que tener a los discípulos que me estén preguntando, y no me pasa eso, decía ese profesor. Pero bueno, seamos los Platones de hoy, digamos, porque tenemos que motivar otros tipos de diálogo. O sea, nosotros podemos poner eso en la clase, pero también los estudiantes tienen que tomar ese guante, ¿no? En el fondo es poner en juego nuestras capacidades para que la experiencia educativa sea eso, una experiencia. Hoy los que saben mucho más de pedagogía, y yo les robo estas ideas, dicen que es realmente educativo lo que pasa por la experiencia, ¿no? Que los conocimientos se borran, pero que las experiencias son lo que guarda la memoria, la intelectual y la emotiva, lo experiencial como forma de aprendizaje. Pero bueno, que nuestras clases sean experiencias, que nuestros encuentros sean experiencias, ¿no? Pero para eso hay que generar los climas, y para generar esos climas tenemos que ser un poquito valientes también, creativos, y ver cómo lo hacemos, ¿no? Por eso, bueno, que nuestras experiencias sean ricas, creativas, entrañables. Una vez me dijeron algo re importante, dice, no sé si pensá más que lo que vas a decir, cómo lo vas a decir. La gente no se va a acordar dentro de unos años de lo que dijiste, pero sí van a recordar o tu entusiasmo o tu cariño cuando decís determinadas cosas. Y para mí ha sido ley de vida. Yo no recuerdo los profesores que más sabían, o sí, los recuerdo como que les teníamos miedo, pero recuerdo los entrañables, los que a mí me marcaron de verdad, fueron los que eran abiertos al diálogo, los que me escucharon, los que buscaron ese diálogo, y los que me pusieron en crisis también.
Cuando un profesor te pone en crisis, verdaderamente te enseña, te está moviendo el armario, ¿no? Para que acomodes tus cosas, para que, bueno, de alguna manera tengas apetencia por crecer, ¿no? Y sobre todo esto de ver que toda esta experiencia derrame en el otro, que en el fondo es el Cristo que espera en cada hermano, ¿no es cierto? Y que espera que, bueno, que nosotros como católicos demos una respuesta allí donde se nos convoque. Bueno, hasta allí lo que yo pude preparar, pero me encantaría que podamos compartir un poquito y bueno, que pensemos un poquito todos si nuestras clases, si nuestra universidad, si nuestras experiencias educativas se parecen en algo, alguna de estas cuestiones, ¿no? No sé cómo lo ven. Buenas noches, ¿cómo están? Rita, gracias por tus reflexiones. Realmente me remontaban algunas clases y quería retomar esto que estuviste planteando. Hoy estaba dando un taller en una escuela secundaria confesional y siempre inicio preguntando cómo están, ¿no? Y cómo están transcurriendo estos días, o esto tenía un disparador específico en función también a los egresados, y uno me dijo, en una montaña rusa me siento. Y digo, qué importante el apoyo de los docentes, de toda esa institución que les está ofreciendo talleres y demás, porque digo, poder hacer esa comparación, digo, no quiero estar, todos estamos en una montaña rusa constantemente, pero siendo adolescente en un pasaje de secundaria a universidad, con un montón de cuestionamientos y en una situación en la que estamos viviendo, entonces, bueno, quiero rescatar esto de apoyar al otro, ¿no? De la importancia del rol docente y el ponerse en el lugar del otro, sobre todo utilizar mucho la empatía, porque evidentemente no fue esta la única respuesta, fue quizás la que más me quedó, pero digo, los chicos no la están pasando bien, y somos el sostén, y también nos pasa en la universidad, de estos chicos que vienen desde afuera y se desarraigaron de su familia y los agarró con el departamento alquilado, etc. Nada, rescatar básicamente el valor humano que le diste a la charla. Así es, así es. Bien. Yo también me quedé pensando, buenas noches, me quedé pensando como Yamila en qué importante es humanizar las clases y tener en cuenta las realidades que puede haber más hoy en día detrás de una pantalla. Cuán importante es el encuentro, más que nada para los estudiantes que por ahí vienen de otros lados. Bueno, a mí me pasó cuando empecé a estudiar acá en La Plata que es fundamental hacerte amigos y conocer chicos con los que transcurrir esos primeros tiempos que por ahí el salto de la secundaria a la universidad es muy grande a veces académicamente. Entonces empezar a entender la lógica de la universidad, la lógica de los textos que te van presentando los primeros años, sin un otro al que juntarte a estudiar para los primeros exámenes, a sacarte dudas y demás, es como, no sé, me los imagino, los primeros años deben estar como perdidos, y cuántos chicos debemos haber perdido en la universidad en este último año y en este año también, por no poder haberse adaptado, no poder haber encontrado un vínculo que los sostenga ahí en la universidad. Tal cual. Qué importante, Magalí, lo que traes, sí, tal cual. Yo no sé si tenemos total conciencia de esto que estás diciendo, ¿no? De aquellos que perdimos, ¿sí? Eso yo creo que es una tarea pendiente, relevar, estar atentos, ¿no? A lo mejor desde el punto de vista de los compañeros, bueno, preguntarse qué pasa con fulano que empezó tal clase y no lo vi más, o digamos de los profesores, bueno, a ver, de las listas, quién me está siguiendo, quién no, esa conciencia y conectar de alguna manera, ¿no? Buscar encontrarse con esa persona y saber lo que le pasó, ¿no?
Bien. Si ahí María levantó la mano, había alguien más que había levantado la mano y se me perdió la manito. Pero bueno, dale María, adelante. Yo quería contar una experiencia en función a lo que dijo recién, ay, no leí el nombre, perdón, Magali. Como profesora de primer año de educación física, me tocaba dar clases, hace 2 semanas, el día miércoles, de lo cual ellos ya venían en Zoom desde el lunes, ¿no? Entonces, obviamente, como la materia es pedagogía, empezamos con esto de tratar de presentarnos, como calculo que pasa la primera semana a todos los profesores. Entonces les digo yo, seguramente siendo miércoles ustedes ya se conocen, porque los profesores anteriores seguramente han hecho lo mismo, es una forma de romper el hielo, qué sé yo, conocerlos, porque es la primera vez que ustedes están, había chicos muy chiquititos, Marcelo sabe más de esto, y había 2 o 3 personas más grandes, ¿no? De primer año de educación física. Entonces, bueno, le digo, así que como ya esto lo pasaron ya 2 veces, lunes y martes, con los demás profesores, les pido por favor que no se presenten a sí mismos, sino que un compañero presente al otro. Bueno, creo que eran de los 12 o 13 que estaban en ese momento, uno solo pudo presentar a su compañero. Los demás, los audios anteriores, o sea, los Zoom anteriores no se habían escuchado entre sí. Tenían alguna información que les había quedado, se ve que escucharon así como a lo último, pero no podían recordar, ya se habían presentado 2 veces, lunes y martes, y sin embargo era miércoles y todavía no habían resuelto esa información del otro, ¿no? Creo que eso fue para ellos así como un antes, un después, y después al próximo miércoles les digo, bueno, ahí al final recuerdan, ¿no? Como volviendo sobre el eje. Y sí, ahí me pudieron todos contestar, me dijeron que ya estaban armados en grupos, por cercanía, unos son de Quilmes, bueno. Así que eso como para comentarles, ¿no? Esto de que no nos escuchamos, recordar eso por un lado, y por el otro, esto de que el tema de las experiencias, y que es verdad que como docentes todo pasa primero por el corazón, y una vez que nosotros llegamos al corazón de ellos, entonces ahí ellos se abren como para poder aprender. Si no llegamos al corazón, no podemos aprender. Y como último, como para contarles a todos, que a mí me resulta muchísimo, es más allá de tomar un examen final, que muchas veces tiene que ver con un proyecto final que deben defender, etc. En el caso mío de lo que es tecnología, me gusta mucho poner la nota en la voz de ellos. O sea, ellos mismos se ponen una nota. Y les puede pasar, pueden consultarle a todos los que han sido mis alumnos, ellos son responsables de su propio número, ¿no? De esa nota. Y ellos tienen que hacer una reflexión en ese momento que estamos en el examen, donde tienen que hacer brevemente un pasaje durante toda la materia y ver realmente qué notas se pondrían respecto al esfuerzo, respecto a sus compañeros, cómo vieron a sus compañeros respecto al esfuerzo de cada uno, etc. Y eso también creo que es útil y es importante, y es llegar a ese encuentro, no solamente con el conocimiento, sino dejarles un poquito más, ¿no? Para una autorreflexión de vida después, ¿no? Cada cosa que hagan. Bueno, eso quería compartirles. Y muchas gracias, Rita, por tus palabras hermosas. Bueno. Qué bueno, linda experiencia esa de que se autocalifiquen. Está buena, está buena. Muy buena. Hola Rita, yo había levantado la mano hoy. Bien, Manuel, gracias. Bueno, te agradezco mucho, estuvo muy, muy buena tu charla, pude sacar muchas cosas. Y me quedó algo dando vueltas que habías dicho al principio, cuando hablaste sobre que la universidad y los profesores puntualmente tienen que ayudar a pensar. Bueno, apuntar a eso. Y estaba pensando no solo en la Universidad Católica, sino en cualquier universidad, y cómo quizás hay choques dentro de lo que uno cree, vamos desde lo que pensamos nosotros, que somos católicos. Ahí ya hay choques en la universidad pública de entrada, pero también incluso hay choques en la universidad
católica, porque a veces uno piensa y cree de una forma, y entonces me quedé pensando en cómo, en cómo ayudando a pensar se pueden admitir distintos criterios académicos, ideológicos, científicos incluso, y en donde, no sé si quizás tenés alguna opinión formada en este sentido, ¿en dónde está el punto de hasta dónde decir, bueno, esto te lo tengo que pasar si es que, si es que está bien, ¿no? Las cosas son así, y cuándo es realmente, bueno, acompañar al alumno o al estudiante en el proceso de formación. Bueno, esa era la inquietud que tenía, y después, como traspolándolo a lo que sería la universidad en general, bueno, ¿qué es lo que tenemos que lograr de los profesionales? Que sepan cierta cantidad de contenidos, o que te puedan decir en un examen, bueno, yo sé que vos me estás tomando esto, te estoy diciendo lo que vos me dijiste que te diga, pero no me parece por esto y por esto. Que no hay lugar quizás, o bueno, es algo medio difícil de encontrar. Qué bueno. Sí, Manuel, ese es un tema que yo no quiero ser autorreferencial, pero bueno, pero puedo contar mi experiencia. Yo soy fruto de la educación pública, yo no me formé en la Universidad Católica, y yo abracé la fe de muy chica o adolescente, te diría, y para mí fue siempre un desafío dar razones de mi fe, ¿no? Y en algún punto te diría que el catecismo dejó de alcanzarme. Y me metí en una facultad donde se hablan de problemas éticos, humanos, donde todo el tiempo este tema está, digamos, a la luz. Y para mí fue muy necesario estudiar mucho más el pensamiento de donde fundaba mi fe, ¿no? Y básicamente, bueno, entender que yo tenía una experiencia. Yo siempre, para mí, esta frase de Juan, de una de sus cartas, dice: yo he conocido el amor que Dios me tiene y he creído en él. Y la creencia llega a un punto que es creencia y es experiencia, por más que tengas razones para eso, ¿no? Pero la fe es un don. Entonces, cuando realmente experimenté esto, que yo había sido beneficiaria de un don imbuscado, digamos, dejé de pelearme. Y sí, quiero dialogar. Cuando yo veo que el otro está en una posición muy fuerte, en un sentido o en otro, bueno, escuchar, a ver qué me dice, desde dónde está pensando, y tratar de establecer un espacio de diálogo donde, si yo abro mi entendimiento para escuchar al otro y entender, seguramente el otro lo va a hacer, en la reciprocidad de la nobleza que tenemos los humanos, ¿no? En ese sentido, yo creo que es muy importante el diálogo. O sea, que a vos no te conmueva lo que a lo mejor por ciencia el otro cree que es así, porque vos tenés tu experiencia, y vos podés también tener una visión más cercana y más científica de lo que crees en algunos puntos, y dialogar, ¿no? Y bueno, esto de los exámenes es inevitable, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay que buscar, todos hemos respondido alguna vez lo que el otro quería escuchar, claramente. Entonces, el pasillo de la mesa de exámenes: ¿y qué te preguntó? ¿Y qué le dijiste? Y vos qué, obvio. Pero bueno, digamos, más allá de esa experiencia interesada del examen que nos lleva a acreditar, vos tenés que crear tu propia conciencia, ¿no? Y superar eso. Y también a veces tener la valentía de decir: mire, bueno, yo estudié a fulano de tal que dice esto, yo personalmente también consulté a estos otros autores, tengo otra opinión disidente, ¿no? Esto de las teorías. El profesor le encanta una teoría, adscribe a esa teoría, bueno, listo, la aprendés, pero vos también te aprendés la que te identifica. Y poder decirlo con mucho respeto, ¿no? Con nombre y apellido de autor. Yo en esta charla dije y me agarré de expresiones de otros. Y bueno, en este caso porque me gustaron, no quería polemizar ni con el Papa ni con el arzobispo, digamos, que fueron las expresiones que traje. Pero yo podría haber traído la expresión, yo a veces pongo en las charlas expresiones de Nietzsche, expresiones de, no sé, de Bertolt Brecht,
y digo, de esto me quedo con esto, aunque me parece que tal cosa se puede ver de otra manera. Y sin embargo, a veces los existencialistas, los nihilistas, me ayudan a pensar, ¿no? Pero es importante conocerlos, para bueno, saber dónde te anclas vos, ¿no? Ideas. ¿Qué estudias, Manuel? Yo estudio comunicación política. Oh, wow, claro, sí, ni hablar. Súper lindo. Bueno, es Sí, sí. la importancia del discurso, del argumento. Entonces, depende cómo te vas alineando, vas armando tus argumentos también. Un Sí, claro. desafío interesante. Pero bueno, ahí tenés, argumentar y contraargumentar. Los abogados hacemos eso todo el tiempo. Así que sabemos de qué se trata, en un pedacito de qué se trata. Gracias, Rita. No. Julián. No, bien, un comentario cortito. Al comienzo de la charla, Rita, decías algo así como cuánto nos dejamos sacudir o cuánto nos dejamos interpelar por el contexto. Y yo decía, bueno, tenemos un lindo desafío por delante. O sea, el mundo se cae a pedazos, los tiempos son turbulentos, pero qué importante que toda la comunidad universitaria, o sea, aprovechando que hay estudiantes, que hay autoridades, que hay docentes, medio que nos amiguemos con las crisis. Porque un riesgo es que ante la crisis uno se esconde o le da miedo, pero digo, bueno, qué importante que nos amiguemos porque suena raro, ¿no? Pero mientras algo está más roto, más posibilidades hay para arreglarlo. O sea, se abren muchas puertas y también si nos ponemos a pensar históricamente, todos los grandes líderes y todas las grandes personas fueron detrás de crisis. O sea, no hay posibilidad de grandes cosas si antes algo no está medio roto, no se cae a pedazos. Así que bueno, qué importante que nos amiguemos con esto y nos dejemos sacudir un poco e interpelar por lo que pasa. Y de esa motivación, bueno, surgirá todo esto que compartían, es decir, pensar críticamente, humanizar las interacciones, la universidad, pero que me parece que la base es esto de, bueno, dejarnos sensibilizar por esto que nos pasa y no achicarnos, sino decir, bueno, tomar el desafío todos juntos y ir para adelante. ¿Cómo? Bueno, como primer paso creo que generando encuentros, que era un poco la idea. Qué bueno, tal cual, tal cual. ¿No? La posibilidad de armar lo que se desarma, ¿no? De volver a entroncar las piezas, ¿no? Esa es la recuperación del sentido, ¿no? Es tal cual, tal cual. Yo quería decir algo. Pablo. No, o sea, es muy interesante lo que vos reflexionabas hace un instante que te había comentado tu hijo, que había docentes que lo hacían pensar. Es que yo creo que la educación es eso. O sea, fundamentalmente por ahí, si estamos hablando ya en un nivel secundario, universitario, porque yo creo que la educación, además de informar, debe ser formar, es decir, construirla a la persona desde lo afectivo, desde lo psicológico, desde la empatía. Y quizás yo he tenido también, como vos, grandes profesores, grandes maestros, pero por ahí no te dejaban gran cosa, sino que la sapiencia de él. Uno lo miraba como que era casi un ser superior. Pero después, con el paso del tiempo, empezabas a darte cuenta que por ahí fue un gran científico en lo que él cultivaba, pero no te había dejado grandes herramientas para la vida. Entonces, yo considero, puedo estar equivocado, ¿no? Por supuesto, lo más probable, pero yo considero que el buen docente es aquel que al finalizar su charla, al finalizar su alocución, le deja al alumno más dudas que certezas, porque es a partir de la duda en que empezaste a conocer. Mientras no dudabas, no conocías. Por eso me parece que el docente debe ser valorado en la medida en que terminada su exposición me deja pensar, me obliga a pensar, me obliga a reflexionar y entonces me mete en el campo de la duda. Qué bueno. Buenísimo, Pablo, buenísimo. Sí, toda
Bueno, un desafío, ¿eh? Inducir a la duda, espectacular, tal cual. Bueno, ahí están Marcelo Echegaray y Maru Blasiuk. Bueno, no sé, Marcelo me parece que levantó primero, ¿no? Adelante. Maru, adelante, por favor. Bueno, acepto, a mí que me gusta charlar. Algunos temitas. Quería reflexionar un poquito sobre lo que dijo Julián. Adhiero a tu mirada, Julián, de las crisis como oportunidad. Creo que viene por ahí. Estoy en línea con lo que vos pensás y además creo en el rol de la universidad en este contexto. Y algo que me llamó la atención es cómo hemos dejado de utilizar un concepto. Yo también me dedico a la comunicación política y al discurso, así que le presto mucha atención a esa cuestión. Cómo hemos dejado de usar el tema del post-COVID, ¿no? Hemos asumido un poco que nos toca a nosotros transitar esta etapa para que en algún momento lleguemos al post-COVID y movernos un poco desde nuestros lugares para poder construir la salida, ¿no? Y es tan importante empezar a tener esa idea de futuro un poco más esperanzador, una luz que nos esté esperando un poquito más adelante, pero que depende de nosotros que nos vayamos acercando. Así que me parece muy, muy interesante también pensarlo en términos de nuestros roles como docentes, como alumnos de la universidad, y ahí linkearlo con este concepto tan potente que es la responsabilidad social universitaria, el aprendizaje-servicio y el voluntariado que lo mencionó Rita, y que me parece que es una clave importantísima y que deja marca. Y por otro lado, lo que también quería mencionar es esto de que me parece que esta situación tan particular ha hecho que también los alumnos empiecen a ver que a los docentes también nos pasan cosas. Hemos dejado mostrado nuestros entornos, nuestras familias, nuestras situaciones, y eso también humaniza el vínculo, porque, bueno, esto que decía, ¿no? Nosotros también lo estamos atravesando, y esto hace que tengamos que caminar con paciencia y con amor este camino de aprendizaje. Y lo último, le quería decir al profesor Pablo Di Marco, buen profesor, que usted ha dejado huella en mí y en muchos de los colegas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Maru. Te agradezco por tus palabras, pero bueno, yo creo que la docencia en su cabal sentido debe ser eso, debe tratar de dejar una huella y que el que venga detrás supere al docente, porque así se hace la ciencia. Y te recuerdo que fuiste una muy buena alumna, así que hago también recíproca tus palabras y te deseo, bueno, ya lo estás teniendo, pero mucha suerte en la vida, Maru. Un gusto de volver. No, a vos, a vos. Ahora sí, Marcelo, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Rectora, muchas gracias por el espacio. Verdaderamente, esta semana hemos tenido la posibilidad de rezar por los afectados por COVID. Ahora tenemos esta nueva oportunidad de reunirnos para reflexionar el rol de la universidad y el rol de la educación en este contexto tan adverso que toca a todo el mundo, a todo el planeta, como usted lo mencionaba. Y quería destaqué un comentario suyo acerca del rol que tiene la universidad, ¿no? Como institución que valida de alguna forma el conocimiento, es el brazo que tiene el Estado para validar el conocimiento y a partir de allí otorgar títulos que permitan el ejercicio de la profesión. En cuanto más nos transformamos a partir de esta situación, ya no somos solamente una institución que valida conocimiento. Claro. No solamente ahora por el COVID, sino que esto lo ha puesto, esta pandemia ha puesto de relieve esta importancia de no solamente validar conocimiento, sino de transformar ese conocimiento en camino hacia la verdad.
responsabilidad casi única de las universidades católicas, y aquí nos encuentra a nosotros, unidos y reunidos para poder afrontar este desafío que, como dijo uno de los chicos, cuando está todo desarmado, mayor oportunidad tenemos de volverlo a armar, ¿no? Y convalido el rol docente expuesto aquí, que este camino de transformación nos necesita humanos. El mundo va a seguir requiriendo ingenieros, bueno, todas las profesiones, pero seguramente nos va a requerir a todos con muchísimo más humanidad. Y en ese sentido debemos ser agentes multiplicadores de la universidad. Muchos de los docentes que están hoy en el colegio, donde tienen posibilidad de expresarse los chicos, como han mencionado, tienen un docente que es el graduado de una universidad, probablemente. Entonces nosotros somos hoy agentes multiplicadores de humanidad. Como miembro de una facultad de humanidades desde hace muchísimos años, he sido graduado en la casa, y de aquí no me fui más. Encontrar este espacio es realmente muy valioso, y cada vez creo que esta situación que nos ha puesto prácticamente de rodillas hace que valoremos el humanismo aún más. Bueno, quería decir esto y agradecer el espacio, felicitarla a usted, rectora, que en tan poco tiempo de haber asumido el cargo pueda tener este tiempo para darnos a alumnos, a profesores. Es realmente muy valioso. Muchas gracias. Gracias a vos, Marcelo. Qué lindo eso de ser multiplicadores de humanidad. Es tal cual, hermoso, hermoso. No, yo quería contar una cosa que me pasó el año pasado en el segundo cuatrimestre con una estudiante no de la Católica, sino de otra universidad. Bueno, las clases por Zoom, como estamos dando todos, ¿no? Además, bueno, una alumna se conectaba y se desconectaba, se conectaba y se desconectaba. Y al terminar la clase, sin cámara, me pidió conversar un poquito. Digo, bueno, como no, que ellos se fueron yendo todos del Zoom. Y ella me dice, no, quería pedirle perdón, pero estoy en la terapia intensiva del hospital, me agarré COVID y estoy bastante comprometida, me dice. Es más, estuve entubada y estoy saliendo de eso. Dice, y profesora, usted no se imagina lo importante que fue esta clase para mí. Dice, yo en este lugar necesito pensar en otra cosa y pensarme saliendo de acá como abogada el día de mañana. Por eso, por favor, profe, no deje de dar clase, no me exima del presente, me dijo. Me dijo así, no me exima del presente. Yo quería que sepa que no es que yo, digamos, no conecté la cámara porque estoy durmiendo, digamos. No, yo lloraba porque, digo, fíjate vos lo que significa, ¿no? Y la experiencia de esta chica me hizo acordar mucho, en otros términos, ¿no? Yo creo que muchos de ustedes deben conocer la obra de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido. Víctor Frank, que en realidad describe su experiencia en el campo de concentración, y relata que el verse dando conferencias de psicología y el verse escribiendo el propio libro que después escribe, le ayudó a subsistir y a salir, ¿no? Esa fuerza motriz de la proyección de lo que hacemos con lo que aprendemos. Me parece que eso es un poco lo que decía Julián, lo que decía Maru, bueno, lo que decía en su momento Yamila también, digamos, de decir, todo esto que voy aprendiendo, como decía Maru, es el puente para la salida, de alguna manera, para la salida subjetiva, pero también para la salida, digamos, en conjunto de esto, ¿no? Cómo nos ayudamos a transitar para salir. Así que esto que vos decís es muy importante, Marcelo, es así. Milu Puertas, ahí quiere intervenir. ¿Se escucha ahí? Sí.
Perfecto. ¿Cómo te va? No, esto que dijiste recién me pareció muy fuerte, me encantó la historia de cómo la voluntad de la chica. Y nada, con esto que estamos hablando de las universidades y la importancia que tienen, recién con lo que contaste, se me vino a la cabeza que he hablado con muchos compañeros de facultad que me decían que en realidad les salvó la vida prácticamente poder empezar a cursar ahora, porque hay gente que está encerrada en la casa y que tiene abuelos o demás que tiene que quedarse sí o sí adentro, y el estar así en contacto con gente, por lo menos por Zoom, quizás no conoce a nadie o son del exterior o eh, qué sé yo, vienen a cursar así. Y me decían como que la salud mental los ayudó un montón el tema de estar así en las clases y hablar con los profesores. Le pasaba, la otra vez estaba en un teórico, por ejemplo, y había alumnos que no estaban dando bolilla a la clase. El profesor hablaba, ¿viste? Y en un momento se quedó callada y dijo que la verdad no entendía cómo podía ser que estuviera dando una clase y no sentí respuesta del otro lado, como que sentía que nadie la estaba escuchando. Y como que todos se quedaron así, como diciendo, claro, hay un montón de gente que no está escuchando esto realmente. Y saber que hay docentes que logran ese accionar, como decías hoy, eso de quizás con el entusiasmo, con la forma de decir las cosas, el cómo lo voy a decir, lograr el interés en los alumnos para pensar y decir, bueno, en esta clase me meto porque la verdad me está ayudando un montón, aunque sea en qué sé yo, en la mentalidad, digamos, ese pensarte como futuro profesional. Y nada, me parece súper valorable también los profesores, el hecho de decir cómo lo voy a decir es un montón. Así que nada, y muy linda la charla, mucho entusiasmo también. Divina, Milu. Un estímulo importante el tuyo. Qué bueno. Bueno, muy bien. Buenas noches. Disculpen, me gustaría comentar algo que dijo apenas empezó a hablar sobre si la palabra era lugar de encuentro. Y me hizo mucho ruido y me hizo pensar que hace unas semanas atrás me había enojado porque en un grupo de WhatsApp de una materia eh, había fallecido una docente de la cátedra y la cátedra decidió tomar la semana de duelo. Y mis compañeros empezaron a preguntar si hay que entregar trabajos prácticos, cuándo se entregaba, y empezaron como a preguntarle también a la profesora. Y por ahí me molestaba, entra al grupo. En un momento les dije, bueno, si están cursando por Facebook, entren al grupo de Facebook y vean lo que está diciendo. Y con esto que usted dijo, me hizo pensar, bueno, pero no sé la realidad del otro, no me puedo enojar, no le puedo decir entrar a Facebook cuando en realidad yo no sé desde dónde se conecta o desde dónde ve. Y en vez de enojarme, yo ser puente entre la palabra y el encuentro con la persona. Y nada, es como que me hacía mucho ruido. Y en segundo lugar, bueno, hace poco arrancamos las cursadas, y uno de los profes dijo, yo les voy a pedir que se conecten a la clase con cámara y con micrófono, y porque esto quiero que sea lo más parecido al aula. Y me encantó, porque si bien en un momento dije, uy, en cierta manera puede ser algo discriminativo o como que hay personas a las que realmente tal vez no tengan los medios para acceder, también me puse a pensar, digo, bueno, él está buscando el diálogo, está buscando el encuentro con nosotros, y realmente fueron así las clases. Y también en un momento preguntaron, ¿se puede grabar esta clase o la va a subir? Y él dijo, no, porque la idea es que acá esté el encuentro. Y realmente es así, porque es una clase súper dinámica que en la primera ya te dejó pensando un montón y te dejó conocimiento. Entonces, como que, nada, a lo mejor pensarme como alumna y como compañera estudiante, en qué lugares puedo ser puente entre la palabra y el encuentro entre otros. Y usar los famosos grupos de WhatsApp que tanto detesto,
como pasillos de la facultad. Buenísimo. Entonces, muchas gracias por su charla, estuvo muy hermosa. No, gracias a vos por lo que dijiste, es muy lindo lo que dijiste, ¿no? Muy lindo. Y la verdad, eso, lo que dijiste, el valor de la palabra, ¿no? Yo digo, en el chat a veces escribimos con mayúscula cuando nos enojamos, no sé, hay todo un lenguaje, yo no soy especialista en eso, pero qué interesante, bueno, a veces bajarle un tono a lo que escribimos, y digamos que el otro interprete esto que dijiste, que ser un puente, ¿no? Más que un reproche, digo, es importantísimo, importantísimo, hoy y siempre, ¿no? En pandemia y pospandemia, ¿no? Es como decía Maru, bueno, cómo construimos ese puente al mundo que queremos, ¿no? Buenísimo. Bueno, muy bien. Muchas Rita, gracias a todos. Sí, adelante. yo Responde. quería destacar, si quiere, no sé, vamos cerrando quizás por el tiempo, pero bueno, quería resaltar algo que usted dijo durante la charla que me gustó mucho, que es no asumir un rol forense durante la universidad, tanto docente, tanto alumno, tanto compañero, porque hace un año más que estamos en esta situación y nuestras vidas están pasando y alrededor tenemos muchos problemas, dentro de la universidad como que vamos avanzando. Yo tuve la experiencia de en agosto tener traje y un jogging y rendir y recibirme, apagar la Qué lindo. computadora y sentí, ya estaba recibido y en realidad solamente apagué el Zoom. Fue una experiencia tragicómica porque agosto, plena pandemia, con frío, tampoco podían venir muy amigos a casa. Entonces la importancia del compañerismo, del rol del docente, del rol del alumno, de preguntar, de saber cómo está el otro. Yo con los dos amigos que estudié toda la carrera, nos recibimos los tres en pandemia y todavía no nos pudimos ver. Entonces es como que hay sensaciones y experiencias muy fuertes que estamos atravesando todo este año. Y bueno, entender que los docentes quizás a veces están totalmente atiborrados de tareas, de exámenes, de Zooms, que tienen que empezar a usar anteojos por la cantidad de pantallas que consumen. Y bueno, es como que hay que entender todas las situaciones y es como que hay que poner un plus de nosotros, de todos, en esta situación y creo que de acá en adelante también, porque vamos a salir de la pandemia y las cosas no van a ser como antes. Entonces me parece que es importante estar atento a los cambios, seguir adaptándose y tener una resiliencia importante para poder pasarlo de la mejor manera y sacar fruto de todo esto y el mayor beneficio posible. Qué bueno, Facundo, sí, tal cual, tal cual. Y esto indudablemente nos modifica, somos esta generación de la pandemia, ¿eh? Y tenemos que repensar las relaciones humanas, transitándolas, y esto nos ha dado la conciencia de vulnerabilidad, ¿no? Hoy es el COVID-19, ya estamos en el 21, pero bueno, mañana puede ser otra cosa, y uno dice, bueno, ¿cómo rescatamos nuestros vínculos, nuestros afectos, ¿no? Qué complejo. Yo pienso en el mundo del joven, ¿no? Lo que significa el mundo social para el joven, y bueno, para los grandes también, pero para ustedes básicamente, que ustedes se arman ahí, en las relaciones sociales, de amistad, en estas experiencias únicas que son las recibidas y todo eso, pero bueno, tendrá color anécdota dentro de unos años, tendrá la simpatía desde el momento original histórico, ¿no? Pero bueno, hay que pensar muy bien la amistad, todas nuestras relaciones vinculares en estas realidades, ¿no? Por eso ahí el plus de humanidad que se nos exige la hora, ¿no? El plus que no es nada más ni nada menos. Yo a veces no quiero usar mucho esta palabra porque está muy gastada, pero es el plus de amor. Amor en sentido cristiano, ¿no? El amor de realmente estar ahí al servicio, y de que realmente, bueno, el otro me interese y vincularnos de la manera que mejor sepamos y aprendamos, ¿no? Bien, bueno, no sé si hay alguna intervención más. Hola a Bueno, todos, Delina, ¿cómo están? sí, Perdón. Tomás, adelante. Yo recién me introduje a este encuentro
Y no, me gustaría que me den como esa mirada, un resumen más o menos de lo que estuvieron hablando. Tengo la idea general de a qué se debe este encuentro, pero para saber cómo es la mano, si no hay problema. No, bueno, mientras cierro hago un resumen y me aportan. La pastoral universitaria generó este espacio, ¿no? Que ahora se usa la palabra conversatorios, le pusieron talk, que es más piola, me parece más muy, muy interesante la forma de publicitarlo. Y trabajamos en la universidad como lugar de encuentro, lugar de transformación en el actual contexto de la pandemia, ¿no? Y bueno, estuvimos viendo un poquito el rol de la universidad, el que tiene, el que socialmente se le atribuye, y ese rol en las actuales circunstancias, ¿no? Y analizando un poquito el proceso de enseñanza, de aprendizaje, entre profesores, estudiantes y todos los que estamos involucrados. Así que bueno, ahí estamos grabando, ahí dice Facundo que después va a poner a disposición esta charlita y bueno, con gusto si querés la podés mirar. ¿Te parece? Sí, sí, gracias. Bueno. Bueno, muy bien. De mi parte, muchísimas gracias. No sé, acá los generadores del espacio, Julián, Pili, Facundo, Sí, si no, ustedes quieren. simplemente agradecerle a Rita por el tiempo, por las palabras, por el entusiasmo, agradecerle también a todos por asistir. La verdad que terminó saliendo algo muy bueno porque tuvimos estudiantes, profesores, fue algo muy variado y creo que estuvo muy interesante. By the way, comentarles que esto es como el punto de partida de muchos encuentros que queremos seguir generando. Así que, bueno, cualquier propuesta, cualquier idea, iniciativa, esto es un espacio que lo construimos entre todos. Así que ahora vamos a dejar el mail de la pastoral por si nos quieren hablar, para generar espacio. La verdad que está totalmente abierto el espacio. Y bueno, que nos sigan en las redes y que estén atentos porque, bueno, como decía, esto recién empieza y está bueno que tengamos entusiasmo y motivación para seguir llevándolo a cabo. Así que de mi parte y de parte de la pastoral, muchísimas gracias a Rita y a todos por venir. Bueno, muchas gracias. Bueno, será hasta la próxima. Que les vaya muy lindo. Hasta pronto. Gracias por estar ahí. Gracias. Muchas gracias. Por los aportes. Chao, gracias. Para todos. Chao, chao. Muchas gracias.